Saludos, apreciados hermanos y hermanas. Esta es la lección 11 y también bosquejo para maestro. Por favor, acompáñenme en oración para poder profundizar un poquito más en la lección especial para los maestros. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder profundizar un poco más en el repaso de la lección, pensando, oh Dios, en cada maestro de escuela sabática. Por favor, bendícenos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi apreciado hermano y hermana, maestro de escuela sabática, vamos a repasar un poco la lección número 11 titulada Engaños del tiempo del fin. La teoría de la inmortalidad natural del alma ha sido el fundamento para aceptar numerosas teorías que no son bíblicas, experiencias sobrenaturales y prácticas numinosas. Entre los ejemplos clásicos tenemos la antigua religión egipcia a la que los israelitas estuvieron expuestos durante su estadía en Egipto, así como la filosofía griega, que influyó en algunos segmentos importantes del judaísmo e incluso también transformó al cristianismo posapostólico. Algunos de estos antiguos postulados se han mantenido dentro del catolicismo romano y hasta cierto punto dentro de los segmentos ortodoxo, protestante, evangélico y del cristianismo. Pero el mundo místico contemporáneo ha revivido un espectro mucho más amplio de estos postulados. Actualmente existe una variedad de engaños inmortalistas. Por cuestiones de espacio, solamente vamos a hablar brevemente de algunos que en sus categorías son tres. Primero, experiencias cercanas a la muerte. Segundo, transmigración y reencarnación. Y tercero, nigromancia y espíritus personificados. Bien, hermanos, como es de esperar, vamos a repasar estos aspectos importantes. Nuestro mundo ha estado aceptando cada vez más las manifestaciones de lo sobrenatural. Probablemente todos conozcamos a alguien que ha mencionado que se comunicó con un pariente muerto, que participó de una sesión de espiritismo, es decir, invocar a los muertos, o que jugó con una ouija o tablero de espíritus, incluso desde niño. En ciertas tiendas de ropa en los Estados Unidos de Norteamérica se pueden encontrar libros con temas místicos o cartas del tarot, que son naipes que se usan para obtener información del pasado, el presente o el futuro de alguien, que aparentemente son frecuentes como los libros sobre cualquier otro tema. Cuando se combinan con los medios de comunicación populares que regularmente muestran almas o la comunicación con los cuerpos, con los muertos en programas y películas, no es de extrañar que esas manifestaciones del espiritismo se hayan vuelto normales. El misticismo, los relatos de experiencias cercanas a la muerte, la creencia en la reencarnación, la nigromancia y el culto a los antepasados y el espiritismo contribuyen a la normalización de estas cosas en nuestra sociedad y a la conclusión acerca del más allá. En esta lección nos enfocaremos en lo que podemos hacer para fortalecer nuestras creencias contra las acechanzas del diablo. Además, vamos a profundizar un poquito en Efesios 6 y el énfasis que San Pablo hace en la armadura de Dios. En Efesios 6, 10 al 18, Pablo utiliza varias metáforas para la iglesia. En primer lugar, en el libro de Efesios, llama a la iglesia el templo de Dios. En Efesios 2, 19 al 22. La iglesia es un edificio que es una morada de Dios en la persona del Espíritu Santo. En segundo lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo, de acuerdo a Efesios 4, 1 al 16, en el que debemos trabajar juntos, cada uno haciendo su parte para que podamos crecer en Cristo. En tercer lugar, la iglesia es la esposa de Cristo, Efesios 5, 25 al 27, y Cristo, el esposo, la prepara para sí, el que es quien obra en cada uno de nosotros, transformándonos y convirtiéndonos. La metáfora final de San Pablo de la iglesia es como un ejército. Este ejército está bien preparado para la batalla. Entonces, en esta última metáfora, Pablo comienza alentando a los creyentes en Efesios 6:10 cuando dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La primera palabra para fortalecer es endunamo, que tiene el significado básico de ser capaz de hacer algo, tener el poder de hacer algo. Por lo tanto, Pablo exhorta a los creyentes a creer que
tienen el poder necesario para hacer todo lo que se debe hacer en la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo. Tienen este poder debido al gran poder de Cristo. Después de esta exhortación, San Pablo le dice a los creyentes que se pongan la armadura de Dios. Pablo utiliza el estilo de los discursos de batalla del Antiguo Testamento para inspirar y motivar a los creyentes a confiar en lo que Dios puede hacer. Pero Pablo especifica que el propósito de la armadura completa es estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra griega para acechanzas es metodeia, que significa astucia. Se usa solo una vez más en el Nuevo Testamento, para que ya no seamos niños fluctuantes, siguió diciendo San Pablo en Efesios, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar y que emplean con astucia las artimañas, palabra metodeia, del error. En este pasaje Pablo contrasta el hecho de que seamos edificados como iglesia en la unidad de la fe y el conocimiento de Dios por un lado, con el hecho de que seamos como niños pequeños que se dejan llevar por cualquier cosa que parezca buena, pero en realidad proviene de Satanás. El apóstol Pablo también exhorta a los creyentes a estar alerta para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, decía en 2 Corintios 2:11. Entonces, mis apreciados maestros, es importante recalcar en la clase que el engaño del diablo es real y peligroso. No debemos jugar con él y está presente en todas las épocas. Sin embargo, el libro de Apocalipsis dice que la serpiente está enfurecida, llena de saña, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Por lo tanto, es lógico que cuanto más nos acercamos al fin, más furioso, frenético y también más ocupado se vuelva Satanás. Con frecuencia Pablo utiliza la frase estar en pie en sus libros, en Romanos, en Corintios, en Filipenses, en Tesalonicenses, y llama a los creyentes a mantenerse firmes. En este pasaje Pablo utiliza la frase estar firmes, o es decir, o resistir, 4 veces en Efesios 6, el versículo 11, el 13 y el 14. Lo repite vez tras vez para enfatizar que debemos permanecer en Cristo a fin de que podamos mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Debemos ponernos entonces toda la armadura de Dios. Debido a que no vemos el mundo invisible, podemos olvidar fácilmente la existencia del enemigo y su posición, pero San Pablo no es ingenuo acerca de la batalla entre el bien y el mal. Se ha topado personalmente con muchas veces a lo largo de su ministerio y Satanás trató de destruirlo durante años. Por eso Pablo naufragó, fue azotado, apedreado y expulsado de las ciudades, y muchas de estas cosas sucedieron varias veces. Ponerse la armadura es una metáfora de aferrarse a diferentes aspectos de la palabra de Dios y de confiar en Dios. La metáfora se basa en la imagen de la armadura del soldado romano. En Efesios 6:14 está ejemplificado por el cinturón de la verdad. Atado alrededor de nuestra cintura, nos recuerda cuán imperativo es aferrarnos a la verdad y no soltarla, así colaborar con ellos en la verdad. San Juan 3:8. La coraza de justicia debería hacernos pensar en lo que Cristo ha hecho por nosotros, ya que estamos cubiertos por su justicia, porque no podemos fabricar la nuestra. Cristo es quien nos transforma con su presencia. Para alcanzarnos necesitamos la prontitud del Evangelio de la paz. Este caso es único en lugar en la Biblia, donde el Evangelio se llama el Evangelio de la paz, el Evangelio de las buenas noticias acerca de Jesús, que trae paz a quienes aceptan a Jesús en su vida. Pablo nos dice que aceptemos el Evangelio, pero también que lo llevemos a donde quiere que vayamos y ofrezcamos su esperanza a los demás. Luego sigue con el escudo de la fe. Sirve para apagar las flechas del maligno. El diablo sabe qué apuntar en cada uno de nuestros caracteres para hacernos tropezar y caer. Palabras groseras para unos, alcohol o sexo para otros, pero tomar el escudo significa decir no a la duda, al pecado y a la tentación, porque confiamos en que Dios tiene el poder que necesitamos. Él prometió que cuando somos débiles, Él es fuerte. 2 Corintios 12:10. El casco de la salvación en Efesios 6:17 nos recuerda la esperanza de la vida eterna gracias al sacrificio y a la resurrección de Cristo. La seguridad de la salvación mantiene nuestra mente en paz. Por último,
hermanos y hermanas. Efesios 6:17, la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. Demuestra nuestra necesidad urgente de que las Escrituras sean el arma que usamos contra las acechanzas del diablo. Por eso, memorizar versículos de la Biblia es fundamental. Si tenemos el escudo de la fe en una mano y la palabra de Dios, o sea, la espada, en la otra, entonces no tenemos ninguna mano libre para recoger la venganza, la malicia, la respuesta brusca, la inmortalidad, la falta de ética, la tentación, la lujuria, el odio, el engaño. Si tan solamente usáramos la fe y la palabra como nuestras armas, no caeríamos en el desánimo y en el abatimiento tan a menudo. Por eso es importante recalcar, apreciados maestros de escuela sabática, que este pasaje, es decir, Efesios 6, el pasaje de la armadura del cristiano, sea recomendado para que todos los cristianos podamos vencer, y recordándonos también que oremos en todo tiempo en el Espíritu, Efesios 6:18, si no hemos de caer en los planes de Satanás. Entonces debemos orar, necesitamos orar para que el Espíritu Santo esté con nosotros, necesitamos orar para que el poder se mantenga firme, necesitamos orar para la fortaleza contra la tentación, necesitamos orar por sabiduría para tomar decisiones con Dios, necesitamos orar para tener amor por las personas, necesitamos orar por una fe mayor, necesitamos orar por valentía para hablar de Cristo, necesitamos orar para que el diablo no nos asuste o nos aleje de Dios con promesas de diversión, emoción y libertad. Pero Dios quiere equiparnos para que permanezcamos en Cristo, porque la verdadera libertad y felicidad provienen solo de Dios. Mi apreciado maestro y maestra de escuela sabática, apliquemos a la vida haciendo las siguientes preguntas. ¿Qué aspecto de tu vida necesita poder para mantenerte firme o resistir? ¿Necesitas hablar a favor de alguien o de algo, o ser más audaz para predicar a Cristo? Oremos por cada uno de los alumnos y para que la armadura de Dios sobre el hermano o hermana mencionado en este capítulo, y pidámosle a Dios que nos cubra con su justicia. Tratemos de orar por esto todos los días durante el mes para comprobar cuál es la diferencia que produce en nuestra vida. Y por último, pensemos en alguien que conozcamos personalmente que esté luchando contra los planes de Satanás, y tomemos nuestro tiempo para orar para que la armadura de Dios sea sobre esa persona. Y una vez más, mencionemos cada elemento y oremos para que Dios la coloque en esa persona con el fin de que su mente y su corazón cambien y esté protegido de los ataques del diablo. Bien, mi apreciado maestro y maestra de escuela sabática, estamos viendo por los mejores bosquejos para que usted pueda tener acceso y pueda tener una mejor programa para el repaso de la lección de este día. Por favor, vaya al grupo donde se divulga estos bosquejos especializados de guía para que usted pueda repasarlos con su clase. Que el Señor pueda bendecir a cada maestro de escuela sabática. Oro para que Dios le utilice, apreciado maestro y maestra. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por su palabra. Bendice a cada maestro que estará frente a su clase y frente a sus alumnos. En el dulce nombre de Jesús. Amén y amén.